buenas. Hoy vamos entonces a dedicarnos a estudiar otro grupo de fármacos. Específicamente hoy nos ocuparemos de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes mellitus. La diabetes es una afección endocrino-metabólica extraordinariamente frecuente de una altísima incidencia en el mundo, que suele tener un gran número de complicaciones, y existe un grupo importante de fármacos que ayudan a controlarla. Conocemos que hay distintos tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2, ¿verdad?, en las cuales se utilizan distintas combinaciones de fármacos para su control, para su tratamiento. Vamos entonces a dedicarnos a este grupo de fármacos, ver cuál es su indicación, cuáles son sus características, cuáles son sus usos específicos en cada tipo de diabetes más específicos, ¿verdad? Y vamos a poder ver los mecanismos de acción que tienen y cómo es que intervienen en el tratamiento. Es importante, para complementar esto, recordar los conocimientos que dimos en las clases de fisiología acerca del metabolismo normal de la glucosa, acerca de toda la homeostasis de la glucosa, porque precisamente en esta enfermedad hay un desarreglo de la homeostasis, hay una disfunción en la homeostasis de la glucosa, y estos fármacos actúan sobre distintos aspectos que están relacionados con esas disfunciones en la homeostasis de la glucosa. Entonces, sin más, nos vamos a dedicar ya a comenzar con este grupo de fármacos. La incidencia de la diabetes mellitus aumenta a nivel mundial. En realidad no es una sola enfermedad, sino que más bien se trata de un grupo heterogéneo de síndromes caracterizados por la elevación de las cifras de glicemia atribuidas a una deficiencia relativa u absoluta de insulina. La American Diabetes Association reconoce 4 categorías clínicas de diabetes: la diabetes tipo 1, conocida anteriormente como diabetes insulino dependiente; la diabetes tipo 2, conocida antes como no insulino dependiente; y la diabetes gestacional. También tenemos un cuarto tipo, que sería la diabetes secundaria a otras causas de efectos genéticos o inducidas por medicamentos, que se pueden ver también síndromes asociados a otros problemas. La diabetes gestacional se define como una intolerancia a los carbohidratos que se inicia o reconoce por primera vez durante el embarazo. Esta situación puede inducir el desarrollo de fetos grandes e inclusive distocia en el parto e hipoglicemia neonatal. Generalmente después del parto, pues este trastorno remite, ¿verdad? Pero de todas maneras se hace muy factible que la persona que padece de este tipo o sea, la gestante que padece de este tipo de trastorno, pues que posteriormente, ya fuera de los embarazos inclusive, ya desarrolle paulatinamente una diabetes mellitus generalmente. Bueno, hablemos entonces de la diabetes tipo 1. Suele afectar a niños, adolescentes y adultos jóvenes, aunque en algunos casos puede desarrollarse más tardíamente, pero por lo general casi siempre por debajo de los 30 años de edad. La enfermedad se caracteriza por la deficiencia total de la insulina, causada por la destrucción masiva de las células beta de los islotes de Langerhans, la cual está generalmente mediada por la producción de autoanticuerpos dirigidos contra estas células. La falta de insulina promueve toda una serie de alteraciones metabólicas que clínicamente son muy manifiestas en este tipo de diabetes, causando la triada característica de poliuria, polidipsia y polifagia, muy manifiestas. Y de tendencia fácil también a que el paciente desarrolle cetoacidosis. Eso es otra característica frecuente. Para prevenir esto, así como esta complicación final de la cetoacidosis, los pacientes requieren obligatoriamente en su tratamiento de la administración de insulina exógena. Aquí sí, el tratamiento es sí o sí insulina exógena. La diabetes tipo 2 comprende más del 90% de los casos de diabetes a nivel mundial. La enfermedad está influida por factores genéticos. La edad, después de los 30 años, generalmente aparece después de los 30 años. Obesidad o sobrepeso es también otro factor. Resistencia periférica a la insulina, otro factor que también caracteriza mucho a esta enfermedad, más que por trastornos inmunológicos, ¿verdad? En general, las alteraciones metabólicas son más leves que en el tipo 1.
No es habitual, por ejemplo, aquí que se produzca cetoacidosis, como en la diabetes tipo 1, o que se produzca coma hiperosmolar, como en la diabetes tipo 1, o que se produzcan fenómenos hipoglicémicos per se. Pero las consecuencias clínicas a largo plazo son similares a las que puede producir la diabetes tipo 1, si no se trata de la diabetes tipo 2, por supuesto. Se caracteriza por falta de sensibilidad de los órganos blancos a la insulina. O sea, los tejidos que requieren de la insulina para que penetre la glucosa a través de la membrana están resistentes a la acción. A pesar de haber receptores ahí para la insulina, los receptores no responden a la combinación con la insulina. Se llama eso resistencia a la insulina. Las células beta conservan cierta función, pero la secreción de insulina suele ser a veces insuficiente para mantener la homeostasis de la glicemia. Cuando la resistencia a la insulina va en aumento, la masa de células beta puede declinar con el decursar del tiempo, ¿verdad? A diferencia de la diabetes tipo 1, los pacientes generalmente son obesos o están en sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso contribuyen notablemente, son factores predisponentes a la resistencia a la insulina, siendo esta última el rasgo característico de la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina. Hay diabéticos que inclusive tienen aumentada la insulinemia y a pesar de eso no entra la glucosa adecuadamente en la membrana porque hay mucha resistencia a la insulina. El objetivo del tratamiento es mantener las cifras de glicemia dentro de los límites normales y prevenir el desarrollo de complicaciones a largo plazo. La reducción del peso, la dieta, el ejercicio físico disminuyen la resistencia a la insulina. Suelen corregir la glicemia, pero la mayoría de los pacientes requieren del uso de hipoglicemiantes orales para contribuir a la normalidad de la homeostasis de la glicemia. Con el progreso de la enfermedad, muchos pacientes de diabetes tipo 2 requieren del concurso también de dosis exógenas de insulina en algún momento, pues va declinando mucho la función de las células beta. Los medicamentos para la diabetes. Bueno, tenemos la insulina y sus análogos. La insulina exógena se administra para reemplazar la secreción ausente de insulina en la diabetes tipo 1. Es el fármaco fundamental para tratamiento de la diabetes tipo 1. O para complementar la secreción insuficiente de insulina en casos de diabéticos tipo 2, que lo requieran. La farmacocinética y el destino de la insulina. Bueno, la insulina humana se produce en la industria farmacéutica por tecnología de ADN recombinante, a partir de cepas especiales de la bacteria Escherichia coli o levaduras genéticamente alteradas. Estas bacterias se utilizan como unas verdaderas fábricas de este producto y de otras cosas también. Son bacterias alteradas genéticamente y modificadas precisamente para inducirlas a producir las cosas que el hombre quiere, ¿verdad? Entonces, están alteradas genéticamente para que contengan, inclusive se les incluye el gen de la insulina humana. Hoy con la biotecnología y la biología molecular, pues esto ha avanzado muchísimo. La modificación de las secuencias de aminoácidos de la insulina humana produce insulinas con diferentes comportamientos, con diferentes propiedades farmacocinéticas. Las preparaciones de insulina varían en su inicio de acción y duración de actividad. Por ejemplo, las insulinas Lispro, Aspart y glulicina tienen una acción de inicio más rápido y duración más breve que la insulina regular. Y esto depende única y exclusivamente porque no se agregan ni forman complejos, ¿verdad? La dosis, el sitio de aplicación, la temperatura y la actividad física también puede afectar la prontitud del inicio y la duración de la actividad de distintas preparaciones de insulina, como la insulina es una molécula que está formada por dos cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro. Si se ingiere, pues lógicamente resulta degradada por las enzimas digestivas y el ácido clorhídrico del estómago, por tanto el uso oral de la insulina no es posible. Por ese motivo se administra parenteralmente, casi siempre por vía subcutánea. En las urgencias hiperglicémicas la insulina regular se puede administrar y se administra por vía endovenosa. La infusión subcutánea continua de insulina a través de un mecanismo de bomba de insulina es también otro método que hoy en día existe para administrar insulina regular. Este método puede ser más conveniente para algunos pacientes, pues evita las múltiples inyecciones diarias. La bomba se programa para que libere una cantidad basal de insulina
Además, permite que el mismo paciente se administre, se autocontrole los bolos de insulina para compensar el aumento de la glicemia por la ingesta de carbohidratos durante las comidas. Las reacciones adversas de la insulina. La hipoglicemia es la reacción adversa más grave y frecuente que tiene la insulina. Entre otras reacciones adversas tenemos el aumento del peso corporal, la lipodistrofia en la grasa subcutánea en los sitios en que se aplican las inyecciones. Todo esto se puede minimizar cambiando los sitios de inyección o también con el uso, como decíamos, de la bomba esta de insulina. Las preparaciones de la insulina y el tratamiento. Bueno, las preparaciones de la fórmula de la insulina se clasifican como de acción rápida, de acción breve corta y de acción intermedia y larga prolongada. Hay que tener mucho cuidado al realizar ajustes de las dosis, presentando mayor atención a las dosis y al tipo de insulina. Vamos a ver primero las preparaciones de insulina de acción rápida y de acción corta. Esta categoría comprende 4 clases de insulina: la insulina regular, la insulina Lispro, la insulina Aspart y la insulina glulicina. La insulina regular es un preparado de insulina zinc cristalina soluble de acción breve. La insulina Lispro, Aspart y la glulicina, estas 3, son insulinas de acción rápida. Por ejemplo, la insulina Lispro difiere de la insulina regular, que es rápida también, pero no tan rápida como estas 3. Difiere la insulina Lispro, difiere de la insulina regular en que los aminoácidos de lisina y prolina, que las posiciones de ellos están invertidas. En vez de tener lisina-prolina, tienen prolina-lisina en las posiciones 28 y 29 de la cadena B, de las 2 cadenas estas A y B. En la B, esa inversión de la secuencia de los aminoácidos de lisina y prolina hace que esta variante de la insulina pues sea de acción mucho más rápida que la insulina regular, porque se induce entonces una absorción más rápida y una duración de acción más corta. Fíjense ustedes como una variación molecular mínima en una molécula de un fármaco pues puede cambiar mucho las propiedades del mismo, ¿no? Por tanto, se absorben mucho más rápidamente durante la administración y van a tener una duración de acción más corta tras la inyección subcutánea. La concentración máxima de la insulina Lispro se alcanza en 30 a 90 minutos, en comparación con la de 50 a 120 minutos de la insulina regular, que demora mucho más para empezar a producir cambios. La insulina Aspart y la insulina glulicina tienen propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas similares a las de la insulina Lispro. Las insulinas de acción rápida o de acción corta se administran para simular la liberación prandial, la liberación de insulina fisiológica consecutiva a una comida que se va produciendo por estímulos a nivel del páncreas, de las células beta, por la glicemia alta que llega después de la comida, pues para producir un efecto similar a este, ¿verdad? Y para controlar la glicemia postprandial. También puede utilizarse en casos en que se requiera la pronta corrección de una hiperglicemia. Las insulinas de acción rápida y de acción corta suelen utilizarse con una insulina basal de acción más prolongada que proporciona el control de la glicemia en ayunas. La insulina regular debe inyectarse por vía subcutánea 30 minutos antes de las comidas, mientras que las insulinas de acción rápida se administran en los 15 minutos que preceden a los alimentos o 15 a 20 minutos después de iniciada una comida. Ahí tienen ustedes las distintas curvas de comienzo de acción y de duración de los distintos tipos de insulina. Tienen, por ejemplo, esa curva negra muy picuda, muy aguda, ¿verdad?, que es son las insulinas Aspart y Lispro, que son las de más rápida acción y que, como ven ustedes, ya antes de la hora ya están actuando, ¿verdad? Lo que, claro, su acción decae ya después de la primera hora, suele decaer, ¿verdad?, y generalmente pues ya a las 4 horas pues ya terminó su acción. Sin embargo, entonces tienen la insulina regular, que era la que teníamos para actuar rápidamente antes de que surgieran estas insulinas. En la insulina regular, como ven ustedes, inicia rápido, pero no tan rápido. Fíjense ustedes que para que lleguemos a la mitad de la acción de la misma, tiene que transcurrir una hora.
y para que se llegue al pico, tienen que transcurrir, el pico máximo, tienen que recorrer casi 2 horas y cuarto, casi 2 horas y media. Y después, por supuesto, sí, el efecto va siendo mucho más duradero, llega hasta 8 horas y un poco más también. La NPH esta, que es una insulina de acción prolongada, bueno, esta, como su nombre indica, es acción prolongada. Esta comienza mucho más lentamente, ¿verdad? Una vez aplicada, y como ven ustedes, alcanza la cifra máxima, esa curva de color lila que estamos viendo ahí, y pues generalmente llega a las 4, entre las 4 y las 5 horas, es que alcanza su pico máximo, pero se sigue extendiendo su acción amplia y hipoglicemiante por espacio de muchas horas, ¿verdad? Inclusive puede llegar hasta 16 o 17 horas, como ven ahí. Ahí está la insulina extendida, de acción extendida, unida al zinc, ¿verdad?, que produce una liberación todavía mucho más prolongada, es esa curva verde mucho más amplia y por supuesto un comienzo de acción mucho más lento, ¿verdad? Y ven ustedes que el pico se llega a alcanzar prácticamente a las 12 horas administradas, ¿verdad? Pero se sigue extendiendo su acción hasta 24 horas. Y tienes la glargina, que puede durar también de 20 a 24 horas, ¿verdad? Y que prácticamente después de la segunda hora de administrada, prácticamente es una curva plana de concentración que dura hasta 24 horas, ¿verdad? Bueno, ahí tienen ustedes los distintos tipos. Las insulinas de acción intermedia, la insulina protamina, esa la NPH que vimos ahorita, es la llamada insulina neutra de Haythorne. Eso, la NPH quiere decir neutra, protamina, Haythorne, es lo que quiere decir la NPH. Es de acción intermedia, formada por la adición de zinc y protamina a la insulina regular. La protamina y el zinc pues hacen que se libere del depósito inyectable la insulina más lentamente, no tan rápido, ¿verdad? Y por eso ustedes ven que tiene una curva considerable, ¿verdad? La combinación con protamina forma un complejo menos soluble, lo que induce una absorción más retardada, más lenta y una mayor duración de la acción. Se utiliza para el control basal en ayunas, ¿verdad? Se pone inyección en ayunas de la diabetes tipo 1 o de la dosis es que requiere un poco de administración. Y suele administrarse junto con una insulina de acción rápida y duración corta para el control prandial. La insulina protamina neutra de Haythorne, esta misma que estamos viendo, la NPH, solo debe administrarse por vía subcutánea. Esta no es para administrar por vía endovenosa, nunca endovenosa. Y no debe usarse cuando se necesite obtener una rápida disminución de la glicemia. Por ejemplo, en la cetoacidosis diabética no se debe utilizar. Ahí hay que utilizar o la insulina regular, o si queremos que actúe más rápido, tenemos la Lispro y tenemos las otras de acción más rápida, ¿verdad? Que la glulicina, tenemos la Lispro, tenemos todas estas que son de acción rápida, esas son las que se deben de utilizar para lograr una hipoglicemia, o sea, un descenso de las cifras de glicemia en los casos de cetoacidosis. Porque esos son casos donde no está entrando nada de glucosa a la célula y se están degradando ácidos grasos para obtener energía en cantidades industriales. Y los cuerpos cetónicos que se están produciendo están creando una acidosis que si no se trata puede llegar a matar al paciente. Las insulinas de acción prolongada. La insulina glargina presenta un punto isoeléctrico más bajo que el de la insulina humana y por eso precipita en el sitio de inyección, desde donde se libera la insulina entonces por un periodo más prolongado, ¿verdad? Su inicio de acción es más lento que el de la insulina NPH y su efecto hipoglicemiante es estable, esa curva plana que están viendo ustedes ahí en rojo, sin ningún pico. La insulina Detemir es otra que posee una cadena lateral de ácidos grasos que refuerza su asociación con la albúmina. Esta cadena lateral de ácidos grasos hace que se combine mucho con la albúmina. Acuérdense que la albúmina, los ácidos grasos se transportan unidos a la albúmina, tienen gran afinidad por ella. Entonces, estos ácidos grasos unidos a la molécula de esta insulina hacen que se aumente la fracción unida a las proteínas plasmáticas y que por tanto circule por mucho tiempo, la Detemir esta, ¿verdad? Su disociación es lenta de la albúmina y permite una acción más prolongada, similar a la de la insulina glargina,
Al igual que la insulina NPH, las insulinas Glargine y Detemir se utilizan para el control basal de la glicemia. No deben utilizarse por vía endovenosa, no son para uso endovenoso. No deben mezclarse en una misma jeringa de inyección de una insulina de acción prolongada con otras de insulina, con otras insulinas de acción lenta, ¿verdad? Pues pueden modificarse los perfiles farmacodinámicos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí tienen otra vez los perfiles farmacodinámicos de la glargina, de la esta extendida protamina que tiene zinc, ¿verdad? Ahí está. Combinaciones de insulinas. Bueno, se dispone de combinaciones de insulina humanas como 70% de NPH más 30% de insulina regular. Esto es muy útil porque te puede producir una acción hipoglicemiante de comienzo, más o menos a partir de los poquito antes de la hora, empieza ya a actuar, y después con la NPH pues te garantiza una acción sostenida durante el resto del tiempo, ¿verdad? También está una combinación de 50% de cada una de ellas, 50% NPH, 50% insulina regular, que tiene acción similar. El uso de estas combinaciones disminuye la cantidad de inyecciones diarias, aunque dificulta un poco el ajuste de los componentes individuales del esquema a veces, pero tiene esa ventaja. El tratamiento estándar o tratamiento intensivo. El tratamiento estándar implica la inyección de insulina 2 veces por día, en contraste al tratamiento intensivo que utiliza 3 o más inyecciones al día con vigilancia frecuente de las cifras de glicemia. Se recomienda un objetivo de concentración de glucosa en sangre igual o menor de 154 miligramos por decilitro y una hemoglobina glicosilada en 7% o menos si es posible, ¿verdad? Recordar que la hemoglobina glicosilada es un parámetro que permite saber, cuando se procesa en el laboratorio, saber, de acuerdo al porcentaje que dé de hemoglobina glicosilada, nos permite saber si ha estado elevada en 20 y tantos días atrás o un mes atrás de la toma de la muestra, si la glicemia como promedio ha estado dentro de cifras normales o cifras altas, ¿verdad? Si ha estado por encima de un 7%, es señal de que ha estado alta. Si ha estado de 7 para abajo, es señal de que ha estado bien controlada la glicemia sostenidamente. Es una manera retrospectiva de tener una apreciación de cómo ha estado la glicemia y si el paciente diabético ha estado durante ese tiempo controlada su glicemia. El análogo sintético de la amilina. La amilina es una hormona cosegregada con la insulina ahí en las mismas células de los islotes del páncreas, por las células beta, en respuesta a la ingestión de alimentos. Sus funciones son contribuir o retrasar el vaciamiento gástrico, tiene esa acción, disminuye la liberación postprandial de glucagón y contribuye a producir sensación de saciedad. La pramlintida es un análogo sintético de la amilina que puede utilizarse como adyuvante del tratamiento con insulina en la diabetes tipo 1 o tipo 2. Se administra en inyección subcutánea justo antes de las comidas. Al iniciar el tratamiento con este fármaco debe reducirse la dosis de insulina al 50% para evitar que se vaya a producir una hipoglicemia. Otros efectos adversos incluyen náuseas, anorexia y vómitos. La pramlintida no puede mezclarse en la misma jeringa de la insulina y deben evitarse su uso en pacientes con gastroparesia diabética y con tendencias a la hipoglicemia. Los miméticos de las incretinas. Estos también han revolucionado bastante, sobre todo el tratamiento de la diabetes tipo 2. Cuando se ingieren alimentos, el intestino libera péptidos hormonales llamados incretinas. No sé si se acuerdan ustedes en las clases que dimos el año pasado acerca de estos problemas de la homeostasis de la glicemia, incluso aquí mismo en el canal con clases que dimos en la pizarra acerca del control de las cifras de la homeostasis de la glicemia, explicamos esto, ¿verdad? Estas incretinas son péptidos hormonales liberados por las mismas células de células endocrinas que están en la mucosa del intestino y que suelen estimular a las células beta a liberar más insulina. Estos péptidos llamados incretinas son el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón, y el GIP o péptido insulinotrópico dependiente de glucosa.
¿verdad? Son los dos más importantes. Estas incretinas son responsables hasta el 50% de la descarga insulínica del páncreas consecutiva a la ingestión de alimentos. El otro 50% de liberación de la insulina es debido a la acción directa de la hiperglicemia postprandial sobre la célula beta. Recordarán ustedes que la glicemia, o sea, la glucosa entra con libertad a través de la membrana de la célula beta, y al entrar entonces una cantidad importante de glucosa, porque hay una hiperglicemia postprandial, esto va a acelerar el metabolismo de la glucosa y por tanto va a aumentar la producción de ATP. Este ATP suele fosforilar a unos canales de potasio, por donde escapa el potasio hacia el líquido extracelular. En esta célula suele ser fosforilado cuando aumenta mucho el ATP. Y este ATP aumenta mucho cuando entra mucha glucosa porque se acelera el metabolismo energético y aumenta el ATP. El ATP cierra los canales. Al cerrar los canales se queda acumulado el potasio, no escapa ya tanto, y entonces este acúmulo de cargas positivas invierte la polaridad de la membrana de la célula beta, ¿verdad? Y hace que se despolarice la membrana. Esta despolarización provoca apertura de canales de voltaje de calcio, que están presentes, como ven ustedes, en todas partes, y este calcio que entra desencadena de una manera semejante a cómo se desencadena la liberación de las vesículas sinápticas en una sinapsis neuronal. El calcio desencadena la migración de las vesículas conteniendo insulina y que éstas se peguen a la membrana y se rompan y liberen hacia la sangre la insulina, ¿verdad? Bueno, pues estos fármacos intervienen precisamente, estas incretinas son responsables hasta el 50% de estimular la descarga de insulina, pero la misma glicemia se encarga del otro 50% mediante este mecanismo. Las dos incretinas, el GLP-1 y el GIP, resultan degradadas por la enzima dipeptidil dipeptidasa 4. La exenatida y la liraglutida son agonistas de los receptores de incretina, estimulando en las células beta la secreción de insulina. La primera es de uso oral y la segunda y tercera son de uso inyectable. La farmacocinética, bueno, la liraglutida y la exenatida se administran por vía subcutánea. La liraglutida se une a la proteína plasmática con semivida prolongada, lo cual permite una administración al día sin relación con las comidas. La exenatida se elimina por filtración glomerular, teniendo una vida media más corta, por lo que debe inyectarse 2 veces por día, 60 minutos antes del desayuno y de la cena, 1 hora antes. Los efectos adversos son las náuseas, los vómitos y el aumento de incidencia de pancreatitis, se ha descrito eso. Los hipoglicemiantes orales se utilizan en pacientes con diabetes tipo 2. La dieta sola no permite mantener control, cuando la dieta sola no permite mantener control adecuado de la glicemia. Los pacientes que desarrollan diabetes tipo 2 después de los 40 años, con menos de 5 años de evolución, suelen controlarse bien con hipoglicemiantes orales y dieta. Los pacientes con diabetes de largo tiempo de evolución suelen requerir en algún momento dosis complementarias de insulina, además del hipoglicemiante oral. Aquí tenemos en estos hipoglicemiantes las sulfonilureas. Este tipo de fármaco se clasifica como un secretagogue de insulina, pues estimula la secreción de insulina por las células beta del páncreas. Aquí en este grupo tenemos la gliburida, la glipizida y la glimepirida. Actúan bloqueando los canales de potasio, estos que decía yo, sensibles al ATP de las células beta, provocando la despolarización de la célula beta y por tanto, al acumularse potasio en grandes cantidades dentro de la célula, da por resultado una despolarización con apertura de canales de calcio, con puerta de voltaje, entrada de este ion y desencadenamiento de la liberación de las vesículas secretoras con insulina. La farmacodinámica de estos medicamentos, bueno, se unen a las proteínas plasmáticas, se biotransforman en el hígado y se eliminan por la orina y las heces fecales. Los efectos adversos que producen, bueno, pueden producir aumento de peso, hiperinsulinemia, con hipoglicemia. Deben emplearse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal, pues su acumulación en sangre circulante puede provocar hipoglicemia, sobre todo la gliburida. Las glinidas, aquí se incluye la repaglinida y la nateglinida,
que son también secretagogos de insulina. El mecanismo de acción de estos fármacos es también estimular la liberación de insulina desde las células beta, teniendo un inicio de acción más rápido que las sulfonilureas y duración más corta. No debe usarse en combinación con las sulfonilureas debido a la superposición del mecanismo y no vaya a causar efectos secundarios importantes. La farmacocinética, bueno, deben tomarse antes de las comidas, siendo bien absorbidos por vía oral, se biotransforman en el hígado por enzimas del citocromo P450 y se eliminan por la bilis. Efectos adversos, bueno, aunque las glinidas pueden causar hipoglicemia y aumento de peso, la incidencia de este efecto secundario es menor que con la sulfonilurea, pero si se dan juntas, pues puede aumentar. Fármacos como el itraconazol, fluconazol, que son antimicóticos, la eritromicina y la claritromicina, que son, como ya conocen ustedes, macrólidos, antibióticos, pueden potenciar los efectos de las glinidas por inhibir la acción de las enzimas biotransformadoras de estos fármacos que son del citocromo P450 precisamente. Otros fármacos como la carbamazepina, fenobarbital y rifampicina suelen inducir un aumento en la producción de estas enzimas biotransformadoras y por tanto disminuyen el tiempo de acción porque acaban rápidamente con la existencia de estos medicamentos, los hace que se biotransformen muy rápido porque aumentan la producción de sus enzimas, ¿verdad? Por tanto, estos medicamentos deben utilizarse con precaución en pacientes con disfunción hepática. Las biguanidas, aquí tenemos el más utilizado, el hipoglicemiante oral más utilizado y mejor, diría yo, de todos, que es la metformina. Es la única biguanida y se clasifica como un sensibilizador a la insulina. Aumenta la captación y utilización de glucosa en los tejidos periféricos y disminuye la resistencia a la insulina. A diferencia de las sulfonilureas, la metformina no promueve la liberación de insulina desde las células beta, por lo que la hiperinsulinemia y el riesgo de hipoglicemia consecutiva es mucho menor. El mecanismo de acción fundamental que se le conoce a la metformina, que no se conoce en todos sus aspectos, pero bueno, lo que se le conoce mejor es la disminución de la gluconeogénesis hepática, y esto ya es muy importante porque eso es el causal de que por la mañana, como se ha producido todo un ayuno prolongado durante la noche, pues esté aumentada la producción de glucosa por parte del hígado. La metformina también enlentece la absorción intestinal de monosacáridos y mejora la captación y utilización periférica de la glucosa. Puede ocasionar pérdida de peso porque suele disminuir el apetito, disminuye bastante la grasa abdominal. Se recomienda como tratamiento de elección inicial para la diabetes tipo 2, pero puede administrarse sola o combinada con otros hipoglicemiantes orales o con insulina. Cuando se combina con secretagogos o insulina misma, pues ahí sí se puede producir hipoglicemia, pero ella per se, solita, no tiene por qué producir hipoglicemia. La farmacocinética se absorbe bien, no se une a las proteínas plasmáticas, es muy hidrosoluble y no sufre, a pesar de ser hidrosoluble, se absorbe bastante bien. Parece que tiene buenos mecanismos de absorción intestinal. No sufre biotransformación, se elimina tal y como está, por tanto no carga al hígado ni al riñón ni nada, y se elimina por la orina. Efectos adversos, la mayoría son gastrointestinales consistentes en dolores abdominales, algún coliquito, diarreas, ¿verdad? No debe utilizarse en pacientes con disfunción renal por la posibilidad de producir acidosis láctica, ese es un problema que puede tener. Debe suspenderse en caso de infarto del infarto miocárdico agudo, exacerbación de insuficiencia cardíaca y septicemia o cualquier otra condición que propicie mal funcionamiento renal. Debe administrarse con precaución en pacientes mayores de 80 años o que tengan insuficiencia cardíaca congestiva o que abusen del alcohol. Se debe suspender temporalmente en pacientes que necesiten realizarse estudios radiológicos contrastados endovenosos. En raras ocasiones produce acidosis láctica. La administración prolongada puede a veces interferir con la absorción de vitamina B12 y por tanto es conveniente que el diabético cada cierto tiempo, sobre todo si utiliza metformina, se ponga inyecciones de vitamina B12. Las tiazolidine-dionas. Las tiazolidine-dionas también son sensibilizadoras a la insulina. Los dos miembros de esta familia son la pioglitiazona y la rosiglitiazona. Su acción requiere insulina, pero no promueven su liberación de las células beta. Las tiazolidine-dionas disminuyen la resistencia
a la insulina al actuar como agonistas del receptor gamma activado al proliferador de peroxisomas. Esas son las abreviaturas de ese receptor. Ese es un receptor hormonal nuclear, está en el núcleo de las células, que regula la transcripción de varios genes que responden a las insulinas. Entre ellos uno que hace aumentar la producción de peroxisomas, por eso se llama así. Pero también regula genes que tienen que ver con la producción de insulina. Por tanto, esto incrementa la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo, en el hígado, en el músculo esquelético, y los efectos de estos medicamentos sobre las cifras de colesterol son interesantes porque la rosiglitazona, por ejemplo, incrementa las concentraciones de LDL y colesterol y de triglicéridos, mientras que la pioglitazona los disminuye. Las concentraciones del colesterol HDL, ¿verdad? Que es el llamado colesterol bueno, aumentan con los dos medicamentos. Se pueden utilizar solas o combinadas con otros hipoglicemiantes orales o con insulina. La pioglitazona se recomienda como fármaco de segunda o tercera línea para la diabetes tipo 2 y la rosiglitazona se utiliza menos por los efectos adversos sobre las cifras de LDL, colesterol y de triglicéridos, como vieron ustedes. La farmacocinética, bueno, los dos fármacos se absorben bien por vía oral y se unen ampliamente a las albúminas. Son metabolizadas por diferentes enzimas de la familia citocromo P450. La pioglitazona y sus metabolitos activos se eliminan por la bilis y por las heces fecales. Los metabolitos de la rosiglitazona se eliminan por la orina. No deben utilizarse en embarazadas. Los efectos adversos se han visto, se ha reportado casos de hepatotoxicidad, por eso debe de vigilarse la función hepática, haciéndole análisis periódico al diabético. Se pueden producir ganancias de peso por aumento de la grasa subcutánea. Se han reportado casos de cáncer vesical con pioglitazona. Deben evitarse estos fármacos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay riesgo potencial de infarto miocárdico. Los inhibidores de la glucosidasa. La ascarbosa y el miglitol se utilizan para el tratamiento de la diabetes tipo 2 también. Las glucosidasas o disacaridasas de superficie del borde en cepillo de los enterocitos del intestino delgado desdoblan los disacáridos en monosacáridos para que se puedan absorber más fácilmente. Estos dos fármacos producen bloqueo de estas enzimas, impidiendo la absorción de la glucosa. Se quedan los disacáridos ahí, en la luz intestinal, en forma de disacáridos, ¿verdad? La farmacocinética, la ascarbosa no se absorbe bien y es metabolizada por las bacterias de la flora intestinal, pudiéndose absorber algunos de sus metabolitos, los cuales se eliminan por la orina. Los efectos adversos que producen, bueno, cólicos por el acúmulo de disacáridos ahí, cólicos abdominales, flatulencia y diarrea, todo es por la acumulación de disacáridos que producen ósmosis, arrastran agua y producen diarrea. También la transformación de estos disacáridos por las enzimas, por las bacterias intestinales, pues produce flatulencia, cólicos y todo esto, ¿no? No se deben utilizar en pacientes con padecimientos gastrointestinales. Los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4. Estos son muy buenos también. La dipeptidil peptidasa 4 es una enzima que degrada, como ya vimos, los péptidos incretina GLP-1 y GIP, que habíamos señalado que se liberan cuando uno ingiere alimentos, se liberan y son 50% de los efectos liberadores de insulina por las células beta dependen de estas sustancias que pasan a la sangre. La linagliptina y la alogliptina, también la sitagliptina y la saxagliptina son bloqueadores de esta enzima que evitan la degradación de las incretinas, permitiendo más tiempo de acción de estas sobre las células beta, estimulándolas más prolongadamente al liberar insulina. Al liberar insulina pueden usarse en monoterapia o en combinación con metformina, que es una buena combinación, u otros hipoglicemiantes orales. La farmacocinética, la linagliptina se metaboliza en el hígado eliminándose por la bilis. La alogliptina y la sitagliptina se metabolizan en el hígado y se eliminan por la orina. Efectos adversos. Generalmente se toleran bien, suelen producir nasofaringitis a veces, cefalea, más raramente pueden ocasionar pancreatitis, mucho más raramente. Los inhibidores del cotransportador 2 del sodio glucosa. Este es un cotransportador que existe en la mucosa intestinal, también en la de las células de los túbulos proximales, de la nefrona. Aquí tenemos la canagliflozina y la dapagliflozina,
son los fármacos de esta categoría. Su mecanismo de acción es bloquear el transportador de sodio-glucosa tipo 2 presente en el epitelio tubular renal, disminuyendo la reabsorción de glucosa, produciendo una glucosuria con diuresis osmótica, pero aumentando la excreción de sodio por la orina. Ambos medicamentos se biotransforman en el hígado por glucuroconjugación, eliminándose por el hígado. Su farmacocinética, bueno, se administra una sola vez por día, por la mañana, y efectos adversos, pues infecciones micóticas, pues se han señalado infecciones micóticas genitales femeninas y de las vías urinarias. Bueno, con esto hemos terminado este grupo de fármacos que son para el tratamiento de un importante trastorno como la diabetes mellitus. Espero que les haya servido para estudiar y que les aclare muchas dudas. Sin más, me despido de ustedes hasta el próximo PowerPoint.